Amados hermanos, llego a este día con mucha emoción y viada espiritual por la trascendencia del tema que nos ocupa en esta mañana. Estamos hablando de la armadura del creyente y la anticipación para ti y para mí, supongo, es grande por la suma importancia de este tema, ya que como en cualquier conflicto, la expectativa es de saber quién va a ganar. Y mis queridos hermanos, yo deseo arengarlos a ustedes como hijos de Dios y decirles que esta llamada guerra ya ha sido ganada. Cuando nuestro Salvador se levantó victorioso de la muerte, selló permanentemente la victoria de todos los creyentes. El creyente está en Cristo, tú y yo estamos en Cristo, avanzando por lo tanto de victoria tras victoria. Y sabiendo esa realidad, por lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, obviamente, debemos, sin embargo, contemplar cuál es la actitud del creyente a la verdad. Y ahí es donde la batalla espiritual es dura. ¿Saben por qué? Debido precisamente a la clase de actitud de los creyentes a la verdad y en general a la actitud de la gente a la verdad. Me gustaría que leamos nuestro pasaje para hoy día. Es corto, pero voy a empezar en el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Y dice así la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y versículo 14, solamente la primera parte. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Oremos, hermanos, al comenzar. Padre Santo, oramos para que tu Espíritu nos guíe en este llamado a permanecer en la verdad. Ruego, Señor, que guíes nuestros pensamientos. Y, Señor, que estemos solícitos a escuchar tu palabra. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, al hablar de este versículo o la primera parte de este versículo, quiero decirles que está llamándonos a considerar al primer componente de la armadura de Dios, y esto es la verdad. Y fíjense aquí que el apóstol no lo define. Por lo tanto, deseo que ustedes piensen en un intercambio que el Señor tuvo con Pilato poco antes de ser crucificado, que es muy ilustrativo de lo cual quiero hablarlos yo esta mañana. Ese intercambio entre el Señor Jesucristo y Pilato ocurre en Juan 18. En Juan 18, versículos 37 y 38, es muy revelador sobre la actitud de la verdad que es común aún hoy en día a todos los hombres y puede incluir también a los creyentes, porque al final de cuentas esta pugna que está hablando, esta batalla que está hablando aquí es de orden espiritual y es un llamado a los creyentes a enfrentarse a esta batalla. Y fíjense lo que dice ahí en Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué tal forma de responder? Ojo aquí, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor Jesús define la verdad en relación con su persona. Sin embargo, los hombres se irán por las ramas y desconectarán la verdad de la persona del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, algunos dirán: no hay forma de saber la verdad. La verdad es relativa y va evolucionando, depende del tiempo, de la gente y del contexto. Al final, el que termina haciéndose como el concepto de la verdad es el mismo hombre, y esto es lo que llamamos el humanismo.
Y eso ocurre cuando solamente tenemos una verdad a este nivel de los hombres. El hombre hace a Dios o finalmente el hombre es Dios. El apóstol Pablo conoce esta actitud hacia la verdad que lleva la muerte espiritual al mundo. Por lo tanto, ofrece al pueblo de Dios una gran oportunidad para que tú y yo podamos someternos a la verdad y tener vidas victoriosas. Ahora, permítame decirles una cosita más antes de desglosar nuestro pasaje que lo acabamos de leer. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que solamente vamos a tener beneficio de la verdad si permanecemos en la verdad. Y eso comienza con nuestra manera de pensar, porque dice para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiero decirles que el choque no es generalmente por medio de confrontaciones dramáticas, que algunos lo llaman exorcismo o se conoce como exorcismos, y hacen la expulsión de demonios. Quiero decirte, querido hermano, querido amigo, que la mayor confrontación es la forma como tú y yo sostenemos la verdad. Y eso está en nuestra mente, porque ahí es donde se deposita la verdad. Y por eso quiero apelar a cada uno de ustedes que esta mañana, al reconocer este cuerpo de verdad, pensemos en la declaración que Dios hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces, en este pasaje de Efesios 6:14, cuando dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, fíjense que la ilustración que utiliza el apóstol Pablo, en cuanto a este primer componente de la armadura del creyente, les pediría que cotejemos lo que dice la versión que acabamos de leer con otras versiones para ayudarnos a entendernos un poquito más, porque la Reina Valera a veces utiliza un lenguaje un poquito ya pasado, ¿no? En el sentido de las terminologías. Fíjense que la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente. A propósito, la Reina Valera es mi traducción preferida, pero cotejo a veces otras versiones para que me ayude a entender un poquito mejor. La Nueva Versión Internacional sobre este versículo dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Aquí ya se menciona la palabra cinturón, algo que la Reina Valera no lo mencionaba. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, defiendan su posición. Ya son órdenes para soldados. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. Esto está un poco más claro y basado en ello quiero decirles que la idea principal del apóstol es la siguiente. Él nos está haciendo un llamado a organizar nuestra vida alrededor de la verdad de Dios. Debemos tener todos los componentes de la armadura de Dios para garantizar nuestra victoria espiritual. Pero este primer componente es crucial y siempre debe estar con nosotros. Es como cuando vamos a empezar a manejar un vehículo. ¿Qué hacemos en primer lugar? Nos colocamos el cinturón de seguridad, porque nos va a ayudar a evitar graves problemas. En la época romana la gente utilizaba túnicas. El apóstol Pablo sabe que la gente ha visto lo que hace un cinturón para un soldado romano. Cuando un soldado romano iba a la guerra, se abrochaba el cinturón. Y dos cosas hacía el cinturón para un soldado romano. Sostenía y mantenía. En primer lugar, un cinturón sostiene las cosas en el lugar correcto. Y eso es la idea aún hoy en día. No deberíamos estar con los pantalones caídos a ningún nivel de la parte de atrás. Alguien dijo, si veo a un joven o a un hombre con sus pantalones caídos, quiero conseguirle un cinturón
O mejor aún, quiero utilizar ese cinturón. ¿Has intentado hacer algo mientras tus pantalones están caídos? Te traerá vergüenza. O aún más aún, peor, te vas a lastimar. Tristemente, esa forma de vestirse, algunos lo llaman ahora moda. Los famosos raperos y reggaetoneros son los proponentes de eso y algunos jóvenes están siguiendo esa corriente. Pero el cinturón sostiene las cosas en su lugar, pero también el cinturón mantiene las cosas en el lugar correcto. ¿Ok? Por lo tanto, uno puede saber exactamente a dónde acudir para saber qué va a utilizar. Ahora, el apóstol Pablo dice que este cinturón se llama verdad. No es un componente físico, ni siquiera es algo intelectual del hombre. Es por sobre todo espiritual. Este primer componente de la armadura te mantendrá seguro y sin distracciones y te hará lucir bien, mi querida hermana, mi querido hermano, en los tiempos de dificultad. Dice, por lo tanto, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí hay una secuencia que nosotros debemos poner, y ese poner va a ocurrir aquí en la mente, y esto tiene que ver con el creer. Y el creer nos conduce a una actitud, a una forma de conducta, y finalmente deseamos que esa conducta o esa actitud se transforme en hábito. Cuando es hábito, es cuando garantizamos la victoria del creyente. No cederemos a los avances, por lo tanto, del enemigo. Dice, estad pues firmes. Aquí debe haber una disposición personal del creyente que a obedecer, a poner en práctica lo que el Señor dice. Y con esto quiero decirles, ¿qué es la verdad según la Biblia? Quiero proponerles a ustedes que la verdad según la Biblia, ¿ok? La verdad según la Biblia tiene que ver con todo lo que Dios nos ha revelado para vivir esta vida mientras esperamos que nos lleve a la otra vida, la vida eterna. Repito esto, quiero que consideremos esta mañana que la verdad es todo lo que Dios nos ha revelado para vivir esta vida mientras esperamos que nos lleve a la otra vida, nuestra vida eterna. Sabiendo que este cinturón es el cuerpo de verdad, me gustaría empezar diciendo dos cosas. En primer lugar, guarda la verdad de Dios en tu mente. Guarda la verdad de Dios en tu mente. Y eso significa que no debemos cuestionar la existencia de Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién creó a Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Cómo se convirtió en Dios? Y yo quiero decirles que Él no fue creado. Él no llegó a ser Dios. Dios afirma lo que es. Dios afirma ser autoexistente. Es más, su mismo nombre, Jehová, significa yo soy lo que soy. O sea, Él siempre ha existido. Él siempre ha sido. Él se autorreveló, se automanifestó a los hombres como un acto de gracia. Y ese es el cuerpo de verdad que vamos a ver un poquito más adelante. En otras palabras, mi querido amigo, mi querido hermano, la verdad no está en nosotros. Y dado que Dios es el único que no tiene principio ni fin, solamente Él tiene toda la información. Él estuvo allí cuando el comienzo fue, porque Él lo hizo. Y es por eso que solamente Él, y inequívocamente Él, es la fuente y Él es el estándar de toda la verdad. Él nunca va a aprender. Él ya lo sabe todo. Por lo tanto, guardar la verdad de Dios en nuestra mente significa que no podemos cuestionar la existencia de Dios. Pero también debemos recordar que guardar la verdad de Dios en nuestra mente significa aceptar la exclusividad de Jesús. Juan 14:6, ese pasaje que ya se los dije, dice lo siguiente: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Dios conoce nuestra necesidad más profunda. Podemos tener una visión errónea de lo que necesitamos porque no sabemos toda la verdad, pero no Dios. Él es creador.
y nosotros somos sus criaturas. Y Él nos va a dar lo que tú y yo necesitamos saber. Entonces, no solamente la verdad no está en nosotros, pero también la verdad debe venir a nosotros, y eso ha ocurrido cuando Dios decidió enviar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y eso debe ser un alivio para ti y para mí, que la verdad vino a nosotros cuando hay un mundo de confusión. Ahora, también quiero decirles, amparado en lo que acabo de decirles por la palabra de Dios, quiero decirles que solo Dios tiene la verdad final. Todos los demás todavía están aprendiendo. La ciencia continúa aprendiendo. Antes habían 9 planetas que los cuales se memorizaba. Ahora dicen que solamente hay 8. Se decía que el huevo tenía mucho colesterol, no debías comerlo, pero la siguiente semana cambia de versión. Sobre el coronavirus, la gente sigue aprendiendo. La ciencia está aprendiendo. Pero Dios nunca aprenderá, porque Él ya lo sabe todo. Y quiero decirles lo siguiente: si lo que llamamos verdad no se ajusta a lo que Dios dice y ha revelado, entonces no es verdad. Porque Dios es el estándar y Él es el punto de referencia para la verdad, de la verdad. Cuando decimos que Dios es el estándar, quiero hacerles una pequeña ilustración. Cuando nosotros vamos a la plaza central y vemos a la catedral, y ahí tienen un reloj que permanentemente debería decir la hora precisa para ese momento. Y cuando la gente va, por lo menos, que yo me he dado cuenta, cuando ve como referencia, como el estándar a ese reloj, de pronto compara con lo que dice su reloj de pulsera, y cuando esa hora que está allí no corresponde a lo que está aquí, entonces hace un reajuste. Si este mundo contradice a la verdad de Dios, es obligación de ti y de mí hacer un reajuste en nuestra vida, hacer un reajuste en nuestra mente, porque Dios es el estándar. Él es la referencia de la verdad. Y cuando venimos a Dios tenemos toda la verdad, porque Él nunca aprende, porque Él ya lo sabe todo. Y mis queridos amigos y hermanos, y porque la verdad está fuera de nosotros y debe venir hacia nosotros, esa verdad no depende de cómo te sientes. Esa verdad no depende de tus deseos, de tus emociones. Así como la ley de la gravedad no depende de que si te sientes bien o mal hoy en día sigue siendo verdad, así es la verdad sobre Dios. No depende de lo que sentimos individualmente, porque los sentimientos cambian. Los sentimientos son buenos, sí, pero no es el buen marcador, no es el marcador para medir la verdad. Si yo veo un cuy por allí y me gusta el cuy, voy a decir que tengo hambre. Cuando veo a un cuy, si soy peruano, inmediatamente toco el estómago. Pero si yo voy a otro país y alguien ve un cuy, inmediatamente se va a tocar el corazón, porque los sentimientos cambian. Mas no así la verdad de Dios. Repito, los sentimientos son buenos, pero no son buenos para medir la verdad. Y la verdad, mis queridos hermanos, no depende de la mayoría. La verdad no está sujeta a elección de lo que la mayoría podría pensar y decir. La verdad es la verdad si podemos manejarlo o no. Había un señor que visitó uno de los estudios bíblicos. ¿Ok? Y este señor se quejó que su médico le había dado unos resultados muy altos en el colesterol, con su colesterol. Y lo preguntamos, ¿y qué hiciste cuando te sacaste esos resultados y los resultados salieron altos? Y él nos dijo, bueno, cambié de médico. No importa qué resultados tenga, la pregunta es si es que su sangre está lleno de colesterol, está en peligro. La verdad siempre va a darnos los resultados que están alineados con la verdad de Dios. Y esto no depende que tú lo
pienses de una manera o lo sientes de una manera, la verdad de Dios no está a disposición del mejor postor o el mejor comprador. Dios es la verdad y es lo que Él nos ha concedido para que tú y yo lo sostengamos, y mientras lo sostengamos con integridad, cosecharemos los beneficios de esa verdad. Entonces, en primer lugar habíamos dicho que nosotros debemos guardar la verdad de Dios en nuestra mente. No cuestionemos la existencia de Dios. Aceptemos la exclusividad de Jesucristo como la manifestación en carne de la verdad. La verdad no está en nosotros. La verdad debe venir a nosotros, y por eso vino el Señor Jesucristo. No está basado en tus sentimientos, en tus emociones, no está basado en la mayoría. El estándar de la verdad únicamente es Dios. Pero en segundo orden, y reconociendo la ilustración del cinturón de la verdad, quiero decirles que una manera nosotros de mantener la verdad con integridad es evitando que el enemigo encubra la verdad de Dios. Solo puedo ser libre si la verdad que sostengo se alinea con la verdad de Dios. Juan 8:32, ese famoso versículo también dice lo siguiente: y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. La verdad reflejada a través de nosotros debe estar alineada con la verdad de Dios, de lo contrario no vas a ser libre. Se debe mantener esa verdad de principio a fin, sin ningún compromiso de por medio. Es como esta familia que tenía varios hijos, y uno de ellos se había ido a la universidad y oraban que él encontrara pareja, y volvió el hijo emocionado y le dice: he encontrado pareja, finalmente nos vamos a casar. Y los padres le dijeron: ¿cómo se llama mi futura nuera? Y el hijo pausó y dijo: bueno, deberían estar contentos que nos vamos a casar, pero no es nuera, es un varón. Pero al final celebren porque nos amamos. Si la verdad no permanece íntegramente como verdad de comienzo a fin, no es verdad. La estrategia de este mundo por medio del enemigo es de la siguiente manera: el enemigo de este mundo trata de desviarnos de la verdad, o sea, de la palabra de Dios. Y esto es su estrategia desde el comienzo, cuando le dijo al primer hombre y a la primera mujer: si ustedes hacen esto, no van a morir. Los desvió de la verdad, y efectivamente no murieron físicamente en ese instante, posteriormente murieron. Pero esa relación con Dios se resquebrajó. Y si ustedes, mis hermanos, también se desvían de la verdad, van a pagar las consecuencias. El enemigo nos desvía de la palabra de Dios, también disfraza la verdad, y él se disfraza como un ángel de luz, tratando de enseñar cosas buenas, pero al final su interés es de hacerte caer y permanentemente. Hay muchas doctrinas hoy en día que están haciendo caer a mucha gente. Este peligroso tema del evangelio de la prosperidad. Creer que uno puede amasar hasta riqueza por el hecho de darle a Dios. El enemigo va a disfrazar la verdad, y él se disfraza como un ángel de luz, dice. Pero también el enemigo engaña, ¿sí? Engaña a la gente. Y una forma de engañar a la gente es pensar que esta vida es todo lo que hay. Vivamos la vida loca porque es todo lo que hay. Voy a vivir, voy a gozar porque esta vida se va a acabar, y el mundo está metido en ello, y no importa cómo vivan, con tal que se entreguen a sus pasiones y a sus perdiciones. Y el enemigo los hace decir: celébrenlo. Es la estrategia del enemigo desviarnos de la verdad, disfrazar la verdad, engañarnos, diluye la verdad. Cuando dicen: pero nos amamos, dicen, recogen un concepto tan sublime como el amor, pero lo disfrazan ¿de qué manera?
cuando se entregan entre hombres, cuando se entregan entre mujeres, diluyen ese sentimiento sublime, único del amor que está en la palabra de Dios y lo tergiversan perversamente. Pero yo quiero decirles, lo que el enemigo no puede hacer es destruir la verdad de Dios. Él no puede cambiar lo que Dios ha hecho por ti en Jesucristo. Nuestra salvación está asegurada y también esa posición que tenemos en los lugares celestiales. Y nuestra santificación también está asegurada. Lo que tú y yo debemos hacer es alinearnos. No permitir que el enemigo nos desvíe de la palabra de Dios. No permitir que el enemigo disfrace como algo bueno cuando por dentro llevas algo malo. No permitir que el enemigo nos engañe con las corrientes de doctrina, por más religiosa y piadosa que pueda parecer. El enemigo es el padre de las mentiras. Y una vez que tú crees una de sus mentiras, ya vas a empezar a perder esa viada espiritual que es propia de aquellos que recogemos la verdad y la vivimos. Saben, mis queridos hermanos, el enemigo hace una fortaleza, ¿okay? Hace una fortaleza en nuestras mentes, encubre la verdad de Dios, y cuando uno lo empieza a creer, allí es cuando el enemigo empieza a hacer un búnker, empieza a hacer un cuarto hasta impenetrable que siempre va a volver a hacernos caer. Y por eso es que hay creyentes que paran desanimados, que paran cabizbajos, que paran tristes, que tienen una vida hasta de un perdedor. Porque lo que el enemigo hace, ¿okay?, es encubrir la verdad de Dios y te hace creer algo que no es cierto. Segunda de Corintios 10, capítulo 4, fíjense lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mis queridos amigos y hermanos, si hemos creído algo o a alguien que no está alineado con la verdad de Dios, ya hemos sucumbido a la influencia del enemigo, y él va a tomar ese pedacito que tú le das y va a empezar a crear una fortaleza y se convierte en un búnker, algo impenetrable que siempre va a utilizar para hacerte retroceder en tu vida victoriosa con el Señor. No lo permitas. El conocimiento de Dios, no viene a nuestra mente para que nada más lo tengamos como ornamento. El conocimiento de la verdad de Dios viene para hacer de nosotros, contrariamente a lo que el enemigo hace, para que hagamos también nosotros un cuerpo impenetrable a la influencia del enemigo. El conocimiento de nuestra salvación, el conocimiento de la verdad por medio del Señor Jesucristo, no va a ser posible que fluya a través de nosotros si permitimos que parte de nuestra mente sea influenciada por la mentira del enemigo. Los efectos del Evangelio son efectos liberadores. Los efectos de la palabra de Dios vienen a transformar nuestro ser, pero si tenemos algo allí que no lo hemos entregado completamente al Señor, el enemigo va a utilizar para hacernos retroceder. Y muchos, si guardamos un espíritu religioso en lugar de tener una relación con Cristo, vamos a tener esa calidad de vida. El religioso es alguien que es muy santo cuando está en la iglesia o solo los domingos, pero el resto de la semana es un mundano.
creemos que hemos dado nuestro corazón al Señor, pero en nuestra mente hay un compartimento, hay un cuartito que lo guardo para mí. Y el enemigo tomará ventaja de ello. El enemigo sabe y toma ese lugar secreto que tienes y él va a hacer su casa allí. Por eso es que al diablo le gusta cuando hay creyentes que dicen, por ejemplo, bueno, yo pienso que, o también dice, sentimos que, o nosotros queremos, o dicen, la mayoría hemos decidido. Y cuando ya el enemigo se da cuenta que la gente está pensando en sus propios pensamientos, sus propios deseos, el enemigo dice, ya caíste. Lo que el creyente debe decir es lo siguiente: Dios lo dijo, yo lo creo, casos resueltos. Desafortunadamente muchos han permitido que el diablo diga lo contrario a lo que ya es una realidad de nuestra salvación. Algunos están viviendo tristemente cabizbajo porque no son populares con sus amistades. Quieren ser populares por todos los medios. Quieren tener mil likes en su Facebook, ¿no? Quieren hasta convertirse en bloggers, en influencers y todo ello. Y por lo tanto, si no consiguen eso, viven desalentados. Carambas, ¿qué es lo que estamos percibiendo del mundo? ¿Estamos tratando de ser como ellos o estamos tratando de ser distintos? Algunos han dejado caer su gozo en el Señor y vivir una vida vibrante para Él porque piensan que la soltería es ser un ciudadano de segunda categoría. Más bien de utilizar el estado en lo que están, ¿para qué? Para vivirlo para el Señor. De pronto deciden que una persona defina su gozo con el Señor y hay algunos casados que hasta dirían, no te cases. Ven que no depende de esa persona, depende de la verdad de Dios, depende del Señor Jesucristo. Algunos han creído que al nacer de hogares donde habían alcohol y el padre era alcohólico, que continuarán siguiendo esa costumbre de también ser alcohólicos. Algunos han venido sintiéndose indignos y no han sido queridos o ha sido un accidente de sus padres y viven creciendo que no son nadie. Algunos han visto bastante mentira en su familia y creen que también van a ser mentirosos ellos por el resto de sus días. Algunos han tenido experiencias con la drogadicción muy fuerte y también piensan que serán drogadictos por el resto de sus días. Y yo quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, persona que nos escuchas, tú debes creer lo que Dios dice. Dios te ha creado y te ha hecho como alguien distinto, alguien único. No hay alguien como tú en todo este mundo. Y cuando el Señor Jesucristo dio su vida por ti, Él te dice, tú eres mi hijo. Y yo te he puesto en los lugares celestiales y nadie te puede quitar de mi mano. Y no permitamos que el diablo nos haga creer tonterías. No permitamos que el enemigo empiece a crear fortalezas en nuestra mente, del cual vivamos una vida desganada. Mis amados hermanos, quiero concluir con unas cuantas aplicaciones sobre lo que les acabo de decir. En base a la verdad, quiero decirles en primer lugar que Dios no es hombre para que mienta. Números 23:19 lo dice claramente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Habló y lo ejecutará. Mis queridos hermanos y amigos, el mundo continuará aprendiendo a medida que llegue nueva información, pero no así con nuestro Dios, no así con su palabra. La palabra de Dios, vino a nosotros y seguirá siendo infalible, o sea que no tiene fallas, inerrantes, que no hay errores y es suficiente para toda la vida.
para todo evento, circunstancia que tú y yo atravesemos. ¿Lo creemos o estamos tratando de que otras teorías, otras doctrinas, otras filosofías empiecen a sacudirnos? No permitas que el enemigo te haga dudar. Dios no es hombre para que mienta. Si nos ha dado su palabra y lo que dice allí lo crees, Dios lo hará cumplir. En segundo orden, quiero decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, Dios está haciendo su parte. Dios hace su trabajo. ¿Tú y yo estamos haciendo lo nuestro? Juan 16:13 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mi querido hermano, mi querida hermana, Dios ha puesto su agente de verdad en nuestros corazones. Y Él fielmente nos va a hacer sentir convencidos de esa verdad. Y nuestra correspondencia a lo que Él nos dice con esa verdad es que tú y yo debemos también seguir. ¿Y cómo sabemos que estamos siguiendo ese camino de la verdad? Cuando nuestra vida proyecta lo que es consecuente con el carácter de Cristo. Por lo tanto, mi vida no debería enviar señales contradictorias a nadie. Mi discurso no debería confundir a las personas. La forma de hacer mis negocios no debería confundir a la gente. Mi forma de pensar. Y yo también diría, y le digo, su mayoría quizás a los jóvenes que estamos, que están influenciados, y digo, estamos ahí metiéndome en la juventud aquí, confundidos muchas veces y se dejan influenciar hasta por su forma de vestir, ¿no? Yo diría que aún hasta en nuestra forma de vestir podemos proyectar aquello que es santo, aquello que es puro, aquello que es íntegro delante de los ojos de Dios. El Espíritu de Dios nos guía en toda verdad. Estamos tú y yo haciendo nuestra parte. En tercer orden, quiero decirles, amparados en este cinturón de la verdad, que la autodisciplina y la moderación son la manera en que Dios nos mantiene conectados a la verdad. Romanos 1, 24 y 25 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Saben, incluso antes de la caída Dios había establecido la práctica de autodisciplina y autocontrol. ¿Cómo así? Cuando el Señor dice, de todo esto ustedes pueden gozarse, pero menos de este árbol. Ahí el hombre estaba requerido tener autodisciplina y autocontrol. ¿Qué pasa cuando estamos en una sociedad donde se desecha la autodisciplina, se desecha el autocontrol? Ahí vienen los desenfrenados seguimientos de las pasiones y la ruina de la misma sociedad. La autodisciplina y la moderación, mi querido hermano, mi querida hermana, querido joven, son una manera para que guardes tu vida. Y al tener esa vida, tú la vivas victoriosamente para el Señor. En cuarto lugar, quiero decirles también que debemos considerar el costo de vivir en la verdad. Hechos 5:28 dice lo siguiente: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Las autoridades le dicen esto a los discípulos. Sin embargo, dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No hablan con mucho aprecio del Señor Jesucristo. Pero fíjense lo que responden los discípulos. Porque la gente va a hablar mal de los hijos de Dios.
que somos unos fanáticos, que somos unos cerrados de mente, que estamos aferrados fanáticamente al Señor Jesucristo. Y la consigna de los creyentes de comienzo a fin, de los apóstoles, es que debemos considerar el costo de seguir en la verdad. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron lo siguiente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Saben, mis queridos hermanos, hablar de Dios es fácil. La diferencia hace cuando decidimos mencionar a Jesucristo como Dios encarnado. Eso no le gusta a la gente. Las películas lo evitan. Pueden hablar de Dios. Tú haces tu Dios a tu manera. Yo tengo mi Dios. Pero si hablamos de Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, como el Dios encarnado, ahí es donde vamos a sufrir las consecuencias. ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesto a pagar el costo de afirmar la verdad de que Jesucristo es único Salvador de este mundo? Estamos llamados a hacer lo mismo. Y habiendo dicho esto, quiero decirles que sin embargo estamos del lado ganador. Así comencé y así quiero culminar. Mateo 8:28 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. Estaban siendo poseídos por espíritus malignos, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los enemigos de los creyentes, el enemigo de Dios, sabe que Cristo ha vencido y solamente hay un tiempo en el cual se espera para que ellos pasen y sean condenados eternamente en el lago de fuego. En ese lado ganador, en ese lado que solamente espera que sus enemigos sean lanzados al lago de fuego, en ese lado ganador estamos tú y yo, donde pasaremos a celebrar permanentemente al Señor con nuestra familia por la verdad que Él nos ha dejado para que tú y yo lo tengamos en nuestra mente y no permitamos que este mundo lo toque. Es un llamado, mis queridos hermanos, a que tú y yo recapacitemos de nuestra manera de vivir. Recapacitemos cómo estamos siendo influenciados por este mundo, por la corriente de doctrina. Cógete de la palabra de Dios. Sigue a Cristo. Vive para Él. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que la verdad se manifestó claramente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la verdad vino como una manifestación de luz, pero los hombres amaron más la oscuridad que la luz. Padre Santo, que no seamos influenciados por la oscuridad. Y pido que vivamos ceñidos nuestros lomos con la verdad de Cristo y ser beneficiarios del gozo de esa verdad. Guía a mis hermanos. Y si hay alguien aquí esta mañana que necesita saber de Jesucristo como la verdad para salvación de pecados, también, Señor, toca ese corazón. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga conforme seguimos estudiando la armadura de Dios. Bendiciones.